En el ámbito internacional, bueno, yo participé en 7 países. Mi entrenador me dijo, ¿y qué estás esperando? ¿Que yo te ayude a marchar o qué vas a hacer? Algunas autoridades de Vilcabamba también estaban al tanto, pero sí desconocía bastante la ciudadanía, sí desconocía pues mi vida deportiva en ese entonces. Entonces yo recuerdo justamente el animador que dijo ahí, bueno, y esperemos que algún rato tengamos un atleta que resalte aquí en Vilcabamba. Y sí y sí lo tenía. Y yo estaba sentado ahí, entonces mis amigos ni te conocen, ya ves Que, aquí. Entrenábamos con zapatos rotos, entrenábamos con zapatos inadecuados, por ejemplo nos daban un par de zapatos al año, ese par de zapatos nos duraban 3 4 meses y el resto pues vamos a ver tú cómo los encuentras. La primera, ¿qué te diré? Celebridad de la marcha en conocerla fue a Jefferson Pérez. Estaba a mi lado justamente un marchista que yo lo había seguido por YouTube, me gustaba ver las competencias de él y justamente era mi rival. No he sido el único quizás que haya estado en eventos nacionales e internacionales. Yo aquí mismo tengo el ejemplo en nuestro barrio, Tairi Macas. hola, ¿cómo está mi gente? Bienvenidos a este segmento. Hoy contamos con la presencia de un gran amigo, Edwin Ochoa. Él es un campeón nacional. Él tiene medalla de bronce sudamericana, participó 2 campeonatos mundiales de marcha. Él es un orgullo de aquí de Vilcabamba. ¿Cómo estás, amigo Edwin? Permíteme saludarte. En primer Estimado, lugar, ¿cómo estás de salud? muchas gracias, estimado Santiago. Un gusto de estar aquí en esta conversación contigo. Sí, para mí la verdad es un placer a los años que te veo. Sí, bueno, estamos aquí en el mismo barrio donde crecí, pero por razones de labor, del trabajo, resido normalmente en la ciudad de Loja. Sí, cuéntame, bueno, vamos a conocer un poquito de ti. La verdad me interesa para que también la gente te conozca, porque supongo que hay mucha gente que no sabe con, con esto, estas personas que contamos aquí en nuestro pueblo, personas muy importantes. Para mí eres una persona muy importante, un ejemplo a seguir. Cuéntame cómo nace esto, cómo empieza tu mundo del atletismo. Bien, yo nací, bueno, mi familia, mis hermanos, mis papás han vivido aquí en el barrio San José. Entonces, nosotros con algunos amigos de aquí del barrio estudiábamos en el Colegio Nacional Mixto Vilcabamba, en la sección nocturna, cuando existía esta sección, En la noche. en la noche. Entonces, hubo una vez, una ocasión en que el licenciado Luis Redrobán llamó a un selectivo interno para conformar la selección que iba a un campeonato intercolegial de los parroquias surorientales en Yangana. Entonces, con este amor que teníamos por el deporte, de querer jugar, de querer sobresalir en algo con los amigos, pues nos fuimos a este selectivo en donde los tres que fuimos de aquí del barrio, los tres integramos del Colegio Vilcabamba para participar en Malacatos. Y desde ahí nació ese amor al deporte. Luego, por razones personales, aspiraciones personales, yo viajé a la ciudad de Loja, donde vivía mi hermano mayor. Y de ahí, pues, me gustaba mucho el atletismo. Fui a Federación Deportiva por mis propios medios, caminando, buscando a ver qué se puede hacer. Vi mucha gente corriendo, personas de mi edad, mayores. Entonces ahí nació este amor a decir, no, yo no, yo quiero seguir en el atletismo, quiero ver qué más se puede practicar acá y bueno, sabes que la curiosidad siempre es así y desde ahí nacen algunas historias importantes. Claro, prácticamente naciste en el barrio. Sí, aquí yo crecí, aquí estudié en este mismo barrio está la Escuela Dolores Palacio Bravo, donde yo estudié todo lo que es la educación primaria. Luego bajé al Colegio Nacional Mixto Vilcabamba, donde estudié hasta el 10.º o hasta el tercer año tercer curso que llamábamos en ese entonces, ahora creo que es 10.º año de educación básica. ¿Y qué te motivaba a esto? Porque supongo que debería ser difícil. Tuvieron que haber bastantes obstáculos para seguir. Sí, nuestra familia y varias familias de aquí del barrio, sabes que siempre pasan dificultades económicas. Nuestros padres se dedican a la agricultura, al trabajo de jornal, entonces los ingresos no son buenos, siempre nosotros creciendo con esa necesidad de quizás de zapatos, de ropa, y como te digo, con nuestros amigos siempre teníamos
estas ganas de poder buscar, de querer decir, bueno, voy a salir aunque sea a correr a ver qué puedo ganar. Y pasa que en una ocasión fuimos a la ciudad de Loja, había una carrera que se llamaba Los Reyes del Asfalto y, y mi amigo de aquí del barrio quedó en primer lugar porque él tenía una tradición de los hermanos que habían corrido antes, o sea que ellos sí ahí habían participado en unas carreras atléticas anteriormente, entonces le seguía los pasos y yo vuelta también trataba de ir atrás. ¿Cuál era este amigo? Disculpa. Juan Taday, Juan Carlos Taday. Entonces, él, por ejemplo, tenía el hermano mayor que es Alfredo Taday, que en el ejército había competido. Mm, Luego estaba Augusto Taday también, que destacó aquí a nivel local en los intercolegiales. Luego estaba Manuel Taday y luego seguía los pasos él. Y pues y ahí en la joda del barrio, pues nosotros también nos incursionamos con un amigo, Luis Armando Macas, Carlos Macas también, Juan Daniel Cabrera, ya. en esa niñez, en esas ganas de yo también quiero, de yo también quisiera correr, de yo también quisiera jugar. Salió esta curiosidad, pues y bueno, como te digo, yo una vez que estuve en Loja, yo dije, bueno, aquí en las tardes tengo un poquito de tiempo y voy a ir a Federación Deportiva a ver qué pasa. ¿Y tú trabajabas para...? Sí, normalmente nosotros con nuestros amigos acá, con Armando Macas que te comento, Carlos y otros amigos más, trabajábamos la jornada, casi toda la jornada en la mañana y en la noche íbamos al colegio. Igual la misma forma pasaba en la ciudad de Loja, cuando fui, trabajaba por la mañana y en la noche en el colegio nocturno Vicente Andaguirre estudiaba. Entonces me quedaba un lapso de entre 1 hora y 2 horas en la tarde donde aprovechaba ese tiempo para poder hacer la práctica del ¿En atletismo. qué trabajabas? Disculpa la pregunta. Nosotros trabajábamos de jardineros con mi hermano en un colegio privado que se llama el Liceo de Loja, donde, bueno, años después, como anécdota, yo fui docente de educación física de este colegio particular. Ah, ya. Oye, me parece, la verdad me parece muy interesante y cómo así ya cuando ya alcanzaste esto que querías, ¿cuál fue la primera carrera que tú ganaste o participaste? Bueno, nosotros en estas carreras aquí locales había el comentario tanto de mi amigo Juan Taday como de algunos, por ejemplo, Adalbert Gaona, de que habían chicos que tenían este talento para correr y que lo hacían bien, porque como te digo, fuimos a la ciudad de Loja y yo quedé en un segundo lugar. Entonces decía, bueno, ya quedé en Loja en segundo lugar, entonces sí, sí tengo condiciones. De tal manera que cuando llegué a Federación Deportiva, yo le pregunté a un chico con quién entrena, me dijo, bueno, ahí está el profesor, si quieres dile que, que quieres entrenar, ingresa con él. Hablé y me dijo, sí, ven aquí, puedes entrenar con este grupo que es de tu edad. Luego de algún tiempo yo vi a otros amigos también que hice allá en Loja, como es Patricio Ortega, estaba Yadira Guamán fue marchista olímpica, las vi que realizaban, ejecutaban la marcha. Y yo preguntando, pues me llama la atención que me dicen que la marcha tiene ciertas reglas y que tienes que cumplir las reglas cuando estás compitiendo. Entonces me llamó muchísimo la atención y digo, bueno, es como un poco diferente a la carrera normal que yo hacía. Y le digo mi entrenador que se convirtió después, le digo si puedo ingresar. Me dice, claro, eh, ven el día de mañana, a tal hora fui ese día, hicimos una vuelta, me hizo dar una vuelta corriendo y me tomó la frecuencia cardíaca o pulso basal. Ujú. Entonces me dijo, bueno, tienes una frecuencia cardíaca buena, parece que tienes una buena capacidad aeróbica y creo que tienes condiciones, ven nomás a que entrenes aquí. Entonces ahí empezó toda la historia de la marcha, donde me acuerdo que fue un enero del 2003 y habían los Juegos Interandinos para noviembre del 2003. Entonces él me dijo, verás aquí, vamos viendo cómo te va, para ver qué mismo pasa contigo, porque siempre por ejemplo, cuando se inicia en el deporte, siempre es a largo plazo. Pero yo empecé en enero y qué pasa que en el mes de abril había un campeonato nacional justamente de mi categoría y logré clasificar por un test que me hizo ahí en la pista atlética, donde sí tienes posibilidades de ir. Fue mi primera competencia nacional fue en Cuenca. No me fue tan bien, pero después regresamos, hicimos vuelta
un chequeo internamente aquí en Loja con los de la otra categoría que eran un poquito superior a mí. Y pasa que yo les di pelea a estos amigos, entonces dijo, bueno, vamos a Guayaquil. Y en Guayaquil fue el punto de quiebre cuando yo en Cuenca había hecho 59 minutos en los 10 kilómetros y en Guayaquil hice 52, eran alrededor de 7 minutos que bajé el tiempo. Entonces me dijo, no, bueno, si tienes condiciones, te quedas aquí y de aquí vamos con vísperas a los Juegos Interandinos que eran en noviembre. Entonces, y ahí empezó esta ilusión también de decir, yo sí puedo. Me dijo, mira, el otro año hay un campeonato sudamericano que es en Chile. Y yo que, uf, bueno, ¿qué fuese, qué pasaría si yo me fuese a Chile? Y la ilusión de un adolescente que tienes ahí de conocer se apoderó de mí y ahí empezó ya. Dije, Empezaste a vivir tu sueño sí, dije, prácticamente. bueno, aquí yo quisiera trascender en esto, quisiera marchar y lo que me importaba, incluso me estaba un poco despreocupando de mi formación del colegio porque me emocioné mucho ahí. Yo antes de que vaya a vivir en Loja no conocía Catamayo, solo conocía Vilcabamba y acá donde vivían mis abuelitos, para la parte del oriente de Valladolid, Palanda. Entonces, empezar a salir ya a conocer otra ciudad te llamaba un poquito más la atención. Decía, ¿qué más puedo conocer? Después fuimos a Salinas, conocí el mar. Entonces, te llena esa motivación y cada vez, Dijiste, esta es la vida claro, que quiero vivir. no tanto la vida que quiero vivir, sino es la oportunidad de Claro, de poder claro. conocer lo que en los libros, cuando estábamos estudiando en los libros, se estudiaba, que el mar, que otros países y tanta cosa. Entonces dije, bueno, esta es la oportunidad de poder conocer. Las cosas que te regala el atletismo, El deporte en el especial, deporte. porque sabes que en la vida hay muchas historias inspiradas en deportes, incluso que les han llevado a la pantalla grande, de estas historias de superación de personas que son bastante limitadas económicamente y el deporte les cambia la vida, no solo de esa persona, sino de la familia y a veces de los contextos sociales. Claro. Oye, ¿tienes tal vez algo, una anécdota que te haya sucedido en el lapso de tu carrera? Sí, son algunas. Una en especial, bueno, la primera vez que subí al avión, pues uno todo emocionado ahí, y esto qué es este mundo. Entonces me senté ahí en la fila del asiento que estaba pegado a la ventana, el asiento que estaba pegado a la ventana. Y bueno, tenía unos compañeros de Quito, de Cuenca, que conformábamos la selección nacional. Y yo le decía a él, a uno de ellos, y ahora, ábreme la ventana para ver qué se siente el aire. Entonces me dice, "¿Tú qué estás loco? ¿Qué quieres que te arranque el brazo si sabes a qué velocidad volamos?" Entonces, esa es una anécdota interesante. Otra que estábamos en la ciudad de Moscú, en Rusia, Ya. con cuatro amigos de Loja que fuimos desde la selección mi entrenador que era Luis Guillermo González. Entonces, justamente queríamos pasar de una avenida a otra avenida, porque salíamos de un parque que estábamos visitando y no encontrábamos ninguna señal, ninguna que diga siga líneas cebras en la Ya. calle, no encontrábamos ninguna y los carros pasaban sumamente rápido. Entonces ya pues la típica ecuatoriana, deja de pasar carros y eso para ir al otro lado. Cruz. Entonces una amiga deja de pasar carros y se va corriendo y nosotros la seguimos. Vamos al otro lado y nos agarran los policías y nosotros no hablábamos ruso. Y bueno, al final nos subieron a un patrullero y nos llevaban y mi entrenador estaba sumamente preocupado. Entonces él les hablaba en inglés y al final le llamaron por teléfono un oficial de Rusia a otro oficial que hablaba inglés y le pasó a mi entrenador. Entonces le dijo que nosotros cometimos esa infracción, que no hay cómo correr, que había un túnel por debajo que no lo habíamos visto. Entonces ahí pues nosotros, miren, estamos en Rusia, nos están llevando preso, ¿qué va a pasar? Qué ¿Qué va a voz. pasar? Y bueno, negociando ahí, mi entrenador pues nos sacaron algo de plata que tenían, nos tuvimos que pagarles y nos soltaron y nos dijeron que con señas que no cruzáramos por ahí. Encarcelados. Sí, pero son historias, o sea, que siempre la recordamos con mis amigos que nos sabemos encontrar, a veces se acuerdan de esa anécdota y es la que la mayoría la contamos, que nos pasó en común. Qué chévere. Bueno, cuéntame más, tus logros. Bueno, yo empecé en la marcha en el 2003, para julio del 2003 logré ser vicecampeón nacional. En mi categoría fue esa la proyección que tuvo mi entrenador. Dijo, has entrenado poco tiempo y eres medallista nacional, pues podemos aspirar a que seas seleccionado nacional, que busques medallas internacionales.
Tal es el caso que la categoría juvenil es hasta los 19 años. Ahí fui campeón nacional en ruta, en la distancia de 10 kilómetros. Luego en Esmeraldas, en un campeonato nacional, ya cuando era categoría absoluta o senior, fui campeón nacional en los 20 kilómetros en pista. Y luego fuimos a un torneo nacional también en Guayaquil en ruta, donde fui campeón nacional en los 35 kilómetros. En el ámbito internacional, bueno, yo participé en 7 países, algunos, por ejemplo, en Estados Unidos en 2 ocasiones, en Perú también fueron alrededor de 3 ocasiones, este, y en Rusia 2 ocasiones, fueron las 2 copas del mundo que participé, fueron en Rusia. Y pues medallas hice en Cuba en un festival olímpico, festival, perdón, de la juventud, quedé en segundo lugar. Luego en un Grand Prix sudamericano en Lima también quedé en segundo lugar. Y en un campeonato nacional en Cuenca fui medalla de bronce, un campeonato sudamericano, perdón, medalla de bronce en la distancia de 50 kilómetros. La aspiración venía también con el grupo de amigos que entrenábamos, que empezamos entrenando la marcha o que se unieron más o menos cuando yo empecé la marcha y eran los que decían, miren, ellos son campeones nacionales, nosotros también queremos ser. Entonces, fue muy importante porque particularmente me di cuenta que todo lo que tú te proyectabas lo puedes lograr, pero obviamente con este esfuerzo, con esta disciplina que tienes que poner. Logré ser campeón nacional, logré ser seleccionado nacional. Y luego cuando dije, bueno, algún día yo también quiero tener una medalla, yo decía, quisiera tener una medalla con esta cinta diferente al tricolor normal de aquí del Ecuador, Claro. porque quiero ver cómo se diferencia este tricolor entre esta cinta de otros colores entre las medallas que tenía. Y bueno, fue en Cuba donde alcancé una medalla, la primera medalla internacional. Luego fuimos a México, donde quedé en el quinto lugar y premiaron hasta el sexto, también obtuve una medalla. Y todo esto te indicaba que, o sea, con las proyecciones que teníamos, con las dificultades que habías superado, con la necesidad que habías pasado y con todo el esfuerzo que tú ponías en esta disciplina, pues los logros te venían. Claro, no recibías plata, el atletismo tiene esa particularidad que cuando tú estás empezando, cuando eres campeón nacional, sudamericano incluso, no recibes este dinero que te diré proporcionalmente al nivel del esfuerzo que aplicaste, pero sí te da esa satisfacción de ir superándote los límites que tienes, superando todas las barreras que se te presentan. A nivel nacional, la primera vez fue en el 2003 en el Campeonato Nacional de Marcha en Puerto Viejo. Y mi primer campeonato nacional lo gané en un campeonato nacional al siguiente año aquí en Loja. Ah, no, perdón, 2 años después en Loja, cuando fue un selectivo también para un campeonato sudamericano. Entonces se hizo un campeonato nacional de ruta en la avenida Orillas del Zamora, donde fui campeón nacional en la prueba de 10 kilómetros. Fue un año muy importante, fue el año 2006, recuerdo, porque yo tenía esta ambición de poder llegar a mi primer campeonato mundial en la categoría juvenil. Todavía tenía 19 años, 18 años, entonces había entrenado muchísimo la temporada anterior y para empezar bien la nueva temporada. De tal manera que los indicadores eran súper buenos porque llegó el campeonato nacional, fui campeón nacional, los vencí a un amigo de Quito de nombre Robinson Vivar y un amigo de Cuenca que es Mauricio Artiaga, que siempre me ganaban. Entonces en esa ocasión les gané y fui campeón nacional. Entonces yo era como el que cabezaba la delegación para el campeonato sudamericano de mi categoría en Bolivia. Entonces, antes de ir a Bolivia, fuimos a México, en donde igual quedé en el quinto lugar. Entonces, habían unos indicadores muy buenos, pero pasa que tuve una prueba bastante buena también en Bolivia, pero me descalificaron los jueces por la técnica. Esa descalificación me valió también quedarme fuera de la delegación que se iba al Campeonato Mundial en España, en La Coruña, España. Entonces ahí empezó también ¿qué te diré? Estas decepciones que te dan el deporte y que a veces te desmotivan, pero a la vez te fortalecen porque es bueno, ya pasó esto, vamos por otros retos más. ¿Cuáles eran esas infracciones que... Bien, la marcha es un evento donde está regida por reglas. Hay dos aspectos por los que te pueden amonestar. La primera, pasa que la marcha se deriva del caminar.
En México, por Claro, ejemplo, le dicen caminata. Entonces, para caminar, para hacer una competencia de caminar, se necesita que la persona no corra. Y por eso está escrita la infracción de pérdida de contacto con el piso. O sea que todo el tiempo uno se tiene que mantener el contacto con el piso. Si tú te das cuenta, cuando una persona corre, hay lapsos de tiempo que está en el aire, claro. que la carrera es una consecución de varios saltos, ¿no es cierto? Porque normalmente se encuentra en el aire la persona, pero la marcha es todo lo contrario, todo el tiempo se tiene que mantener en el piso. Es como caminar. Es exactamente, se deriva de la caminada mismo, por eso te decía que en México le llaman caminata. Mm, Entonces esa es una primera infracción. La otra es por flexión de rodilla, que es cuando la pierna que avanza siempre tiene que ir recta y el primer contacto con el piso es con el talón. Entonces, cuando hay una pequeña flexión, también el juez te amonesta. Yo tuve las tres infracciones fue por pérdida de contacto con el piso. Fue que en los primeros 6 kilómetros me dieron una amonestación, pero al final yo me quedé peleando con un argentino, nos quedamos los dos, Juan Manuel Cano es el nombre del argentino, y en el último kilómetro para definir quién era el campeón sudamericano. Y yo en esa ambición de querer ser campeón sudamericano, pues no me di cuenta que deformé mi técnica y faltando en la última recta, que se llevó una recta de unos 300 metros, me amonestaron 2 veces, pero yo llegué a la meta, yo llegué. Incluso yo bajo el ritmo porque dije, no quiero que me amonesten, no quiero que me descalifiquen, yo quiero llegar al mundial. O sea, con eso yo clasificaba al mundial. Pero llegué y después de unos 5 o 6 minutos vino un juez y me mostró, me dijo, esto está descalificado. Vinieron los jueces de atrás y ya pasaron las paletas qué acá y triste. está descalificado. ¿Cómo te sentiste? Chuta. Bueno, bastante triste, bastante defraudado porque sabes que con toda ¿qué te diré? Con toda la situación personal que yo tenía de vivir solo en Loja, de solventarme yo mismo, de haber dejado muchas cosas para poder entrenar, de soportar dolor, sol, todo eso, que ahí se te acaba el sueño de llegar a un campeonato mundial en el juvenil, pues sí es bastante decepcionante, entonces sí se te bajan los ánimos, pero y luego te das cuenta que, bueno, cometiste un error y que eso lo tienes que mejorar. Es una prueba más. Claro, pero también me di cuenta que, por ejemplo, Mauricio Artiaga, que quedó después de mí, fue al campeonato mundial y quedó en el quinto lugar. Entonces él quedó entre los 5 mejores del mundo y yo le ganaba a este compañero. Entonces yo decía, bueno, si yo hubiese ido, quizás hubiese quedado por ahí mismo, que hubiese quedado entre los 8 mejores del mundo en la categoría juvenil, fuera el éxito. Entonces dije, bueno, hay que seguir trabajando a ver qué pasa, pero desde ahí es como que la Federación Ecuatoriana también toma como ciertas, ¿qué te diré?, medidas, o sea, te empieza a ver, bueno, si es que estás marchando bien, te llevamos, si no, no. Y eso pasa con algunos, entonces se pone complicada la cosa después de una descalificación. Y no fue solo esa descalificación, yo tuve en el 2011 estaba peleando una clasificación para Juegos Olímpicos en Londres 2012. Y asimismo había entrenado muchísimo, había sacrificado muchísimo, yo ya había terminado la universidad, entonces yo trabajaba por lapsos de tiempo ya ejerciendo la carrera y el resto dedicaba todo el tiempo a entrenar, porque todo sueño de los deportistas, de los deportes oficiales es llegar a los Juegos Olímpicos. Claro. Entonces fuimos en el mes de octubre a Estados Unidos, a Nueva York, a hacer esta competencia que era una válida para poner marca a Juegos Olímpicos. De tal manera que yo estaba sumamente preparado, pero sufrí también una descalificación ahí. Estábamos en el kilómetro 30, donde yo iba con 2 minutos por debajo de la marca olímpica que me pedían, o sea, iba súper bien, iba bien proyectado, bien concentrado, vinieron y me descalificaron, entonces también fue una anécdota, un golpe deportivo bastante duro. Son jueces calificados, por ejemplo, cuando los eventos son dentro de una pista atlética, hay 4 jueces, un juez por cada 100 metros. Cuando es en ruta, dependiendo, por ejemplo, normalmente se compite en rutas de 2 kilómetros, das la vuelta en un circuito de 2 kilómetros. Ahí le ubican un juez cada 500 metros o cada 300 metros. Entonces, sí, exactamente. Entonces el juez juzga a todos los participantes que están ahí. Y, y bueno, ha habido, ¿qué te diré? En la historia de la marcha han habido descalificaciones sumamente más duras. O sea, lo que yo te cuento es insignificante. Por ejemplo, mira que en el 2000, en el año 2000, en los Juegos Olímpicos de Sydney,
Bernardo Segura, un mexicano, queda campeón olímpico, llega a la pista, queda campeón olímpico, festeja con su bandera, le gana a Robert Korzeniowski, el mejor marchista de toda la historia, se da la vuelta, festeja y viene un juez y lo descalifica. Que Entonces, justamente Bernardo Segura, minutos antes, recibe la felicitación del presidente de México. Claro, entonces todo, él era el dios en ese momento de la marcha, estaba, pero que no se la creía, porque ser campeón olímpico es lo máximo, la máxima gloria. Entonces fue descalificado. Y por eso te digo, o sea, la marcha tiene estas particularidades de que a veces son descalificaciones sumamente fuertes. Ahora también veía ya una vez retirado en los Juegos Olímpicos de Tokio, como la brasileña Erika Senna, que estaba como a 30 metros de ser vicecampeona olímpica, llegó el juez y la descalificó ahí. Entonces, sí, esa es la particularidad de la marcha. Y por eso te decía, retrocediendo años atrás, a mí me llamaba la atención esto, ¿no? Que estas reglas que ponía, pero nunca pensé que las reglas me iban a golpear a mí. Claro, pero bueno, por más que sean calificados, yo pienso que ver tantos pies debe ser difícil. Tal vez alguna que otra vez pueden haber errores incluso, ¿no? Sí, bueno, siempre hay ¿qué te diré? Cuestionamiento a los jueces. Ha habido en la historia, por ejemplo, la descalificación no me recuerdo el año de Ernesto Cantoc, un marchista mexicano, que fue que eh, un juez de la nacionalidad del competidor que venía atrás lo descalificó. Entonces se decía, bueno, él lo descalifica porque el compatriota viene atrás y lo deja libre. Claro. Pero por lo general los jueces son también bastante preparados. Ellos, por ejemplo, cuando están en Juegos Olímpicos o cuando están en un campeonato mundial, tienen que hablar el inglés de por sí, tienen que aprobar varios cursos internacionales. Entonces, y la regla dice que es al ojo del juez, ¿no? El juez no puede grabarte para ver si es que en la grabación estás flotando, estás doblando rodillas, sino que es al ojo humano. ¿Cuál es la medalla más importante para usted, la que más significa, la que dice esto es de lo mejor que he ganado en mi vida? Cuénteme, Ya, por favor. bien, la mejor medalla yo creo que no es una medalla internacional, yo creo que tengo tres, cuatro medallas internacionales, pero por ejemplo, la que más significa, más lección me dejó en mi vida fue el campeonato nacional en Esmeraldas, en donde yo quedé campeón nacional en una prueba de 20 kilómetros en pista. Empezamos a competir y bueno, había muchísima calor, nosotros serranos, Esmeraldas siempre el clima bastante fuerte. Entonces, yo hasta el kilómetro 8 creo que estaba en el sexto, séptimo lugar, pero ellos no se iban con mucho. Entonces, mi entrenador me dijo, ¿y qué estás esperando? ¿Que yo te ayude a marchar o qué vas a hacer? Entonces digo, bueno, vamos ahí. Pasamos la mitad de los 10 kilómetros y me parece que el primero estaba por ya descontarme casi 400 metros, o sea, ya me quería rebasar con una vuelta. Y bueno, se me vino tanto coraje así de tantas cosas que decía que han pasado y ahora tengo ganas de que todo esto sea diferente. Y empecé a motivarme yo mismo. Por el calor me botaba agua helada y parecía que el agua helada como que me revivía cada vez que me botaba. Y empecé poco a poco a descontarles a mis rivales. Pensé yo en esa primera instancia, dije que aunque me meta al podio primero, segundo, perdón, segundo, tercero es suficiente porque con todo el esfuerzo que estoy haciendo y con todo lo que se me fueron, pues una remontada de esas es muy buena. Pero pasa que me di cuenta que cuando ya llegué al tercero, lo pasé al tercero, lo vi al segundo que estaba como a unos 40 metros y al primero como 40 metros más. Entonces, eh, con la ayuda de mi entrenador, él me daba agua y me decía, bueno, sigue peleando, esto no se acaba cuando cruces la línea de meta. Entonces esas palabras a mí se me quedaron y empecé a descontarles tiempo hasta que lo alcancé al segundo. Y luego faltando dos vueltas ya para terminar, son 50 vueltas a la pista en los 20 kilómetros, faltando dos vueltas, lo logré alcanzar al marchista era de Azuay y, y pues pude remontar y llegué primero a la meta. Entonces ahí me di cuenta que todas las barreras uno se las pone en la mente. O sea, me acordaba cuando decía, no, con que llegue segundo o tercero es suficiente. Después cuando vi que no estaba cerca, dije, no, voy a aspirar a ser segundo, voy a aspirar a ser primero. Dije, bueno, todo está en la mente. Uno claro, desde que empieza la competencia de este programa se pone unos fantasmas mismo uno propio, claro. que cómo me irá después, o sea, Se pone bloqueos. con este clima, cómo terminaré. Y al final
si uno es combativo, si no se pierde la esperanza durante la competencia, pues uno se puede derribar todos estos obstáculos que se presentan y lograr. Entonces esa medalla me significa muchísimo porque sé que la perseverancia al final supera todos los obstáculos que se tiene al frente. ¿Y cómo celebraste esto? Bueno, feliz, o sea, con mis hermanos, con mi hermano mayor siempre nos comunicábamos, me preguntó cómo te fue, le dije gané, ¿cómo? ¿Qué significa ganar que quedaste primero? Sí, le digo, quedé primero, quedé primero, soy campeón nacional senior, entonces, bueno, y ahí para mí tiene muchísimo significado esa medalla, que también me sirvió porque nuevamente me tomaron en cuenta en la selección mayor, que ya estaba a la siguiente temporada empezaban campeonatos panamericanos, sudamericanos y fui tomado en cuenta para esos eventos. Cuéntenos en este lapso en el que había sido marchista, ¿cómo era, digamos, la gente de Vilcabamba? Tal vez estaba al tanto, conocía, sobre todo en su generación, tal vez, porque ahora las nuevas tal vez no están muy al tanto. Sí, habían ciertos amigos. Pasa que yo salí de aquí cuando tenía 14 años, entonces, por ejemplo, mis amigos del barrio sí estaban siempre al tanto. Algunas autoridades de Vilcabamba también estaban al tanto, pero sí desconocía bastante la ciudadanía, sí desconocía pues mi vida deportiva en ese entonces. Y por ahí tuve algunos premios que me dio la Junta Parroquial de Vilcabamba, en ese entonces que era el licenciado José Picoita presidente. Luego Adalber Gaona también fue presidente, tuve unos reconocimientos, pero yo creo que sí falta un poquito difundir qué es lo que está haciendo esta persona en el deporte. O sea, por ejemplo, yo era campeón nacional, nadie se enteraba que era campeón nacional. Yo viajaba, recuerdo que viajé a mi primer campeonato mundial en Rusia. Llegué de Rusia y unos amigos se venían acá a una carrera atlética que había en Vilcabamba y le digo, bueno, yo los acompaño. Entonces yo recuerdo justamente el animador que dijo ahí, bueno, y esperemos que algún rato tengamos un atleta que resalte aquí en Vilcabamba. Y sí lo tenía. Y yo estaba sentado ahí, entonces mis amigos ni te conocen, ya ves aquí. Qué verdad. Entonces, quizás sería también porque en ese entonces no había este boom de las redes sociales, de la información fácil que puedes acceder, ¿no es cierto?, y obtener información. Yo creo que era por eso que no se pudo difundir, o sea, la vida deportiva. O quizás no se valoraba. O quizá yo creo que no tanto no se valoraba, sino a veces el rol del dirigente deportivo de acá lo tomaba de otra forma. Me parece que había un presupuesto que les daban a las ligas, no estoy bien, pero por ejemplo lo gastaban en hacer un torneo para fútbol, un torneo para Mm, indoor en donde yo pienso que esos torneos, por ejemplo, los puedes autofinanciar, ¿no es cierto? Y te puedes enfocar quizás en deportes que no se han dado y que tengan proyección a una selección provincial, a una selección claro. nacional. Pero entonces, digo, tal vez se priorizaron otras cosas. Bueno, yo no tengo ningún, ¿qué te diré? Ningún resentimiento ni con Vilcabamba, ni con los dirigentes de Vilcabamba. Más bien, el poco cariño que he recibido, las personas que quizás me reconocen, yo estoy muy agradecido con ellas. Claro, yo sabía porque tú eres del barrio. Yo como vine a vivir también en tu barrio, Claro. entonces yo me enteré por tu hermano, por los amigos del barrio. Claro, y Sí. también, digamos, durante tu carrera de marchista, tu entorno era otro, ¿no? Tú vivías, residías en otro lugar, pero ahí Sí. en ese entorno seguramente sí eres muy valorado también, ¿no? Ah, sí, claro, obviamente cuando por ejemplo, en Federación Deportiva de Loja, siempre a los que eran los seleccionados nacional, pues nos tenían como en otro grupito, ¿no? Que nos daban algo de ayuda. Y yo percibí una mensualidad en Federación Deportiva de Loja, que eran, creo que por ser campeón nacional, me parece que te daban $80, por ser medallista sudamericano, medallista internacional, te daban $120. Entonces yo estaba ahí en ese grupito. Eh, pero siempre hay deficiencias, o sea, en el país no es que solo Vilcabamba, no es que solo Loja, sino a nivel nacional siempre han habido deficiencias en el sentido de que el deportista de deportes, por ejemplo, que no son populares como el baloncesto y el fútbol, es por hecho que padecen necesidades cuando se está empezando. Pero igual yo creo que la vida es justa y esas necesidades te hacen ser cada vez más fuerte. Claro, a veces esos Mm. deportes no se valoran mucho, solamente
Ya si ganan el top de lo top de lo top, ahí es cuando hacen Exa- la bomba, ¿no? Exactamente, por ejemplo, ahora tenemos el caso de Daniel Pintado, no sé si ustedes lo empezaron a escuchar, fue cuando fue medallista olímpico, fue campeón olímpico, no sé si antes ustedes escucharon de él, pero antes, por ejemplo, él fue campeón panamericano, campeón sudamericano, fue como subcampeón mundial, pero no se lo escuchaba antes, ya cuando fue campeón olímpico fue el boom que se lo escucha. Entonces, los deportes son así, tenemos deportes populares como el fútbol, que un futbolista que juega en la Serie B es más conocido que un medallista internacional de otro deporte, pero bueno, esa es la realidad. ¿Y qué necesidades padecían en estos? Por ejemplo, lo que siempre más se padecía era en la indumentaria. Entrenábamos con zapatos rotos, entrenábamos con zapatos inadecuados, por ejemplo, nos daban un par de zapatos al año, ese par de zapatos nos duraban 3 4 meses y el resto pues vamos a ver tú cómo los encuentras. La ropa mismo no era tan adecuada porque nos daban quizás un uniforme, dos uniformes al año, pero sabes que entrenas a veces 2 veces al día. Claro. Entonces, esas necesidades padeces, incluso la necesidad de tomar suplementos, porque el desgaste es sumamente fuerte en el atletismo y en algunos otros deportes. Yo conversaba con amigos de Azuay, ellos, por ejemplo, la federación de ellos sí les daba suplementos, decía, toma Santiago, este suplemento te va a durar 3 meses, después de 3 meses te vamos a dar otro. Entonces Buenas. ellos nos llevaban esta ventaja. Quizá por el mismo hecho que ya era Jefferson Pérez y que Jefferson Ah, Pérez pues claro. obviamente fue alguien que cambió toda la perspectiva de la marcha atlética en el país, entonces especialmente Cuenca le daba bastante apoyo a la marcha. Nosotros teníamos estas desventajas y claro, las sabíamos llevar. No era tanto que eran los abandonados, tan abandonados, pero sí obviamente nos sacaban ventaja algunos compañeros, los mismos quiteños. Tenían auspicios de otras, por ejemplo, de un banco, Produbanco era un grupo de amigos. Entonces decían, ellos tienen auspicios, nosotros no tenemos auspicios, Faltaba pero, un poquito ajá, de pero gestión. sí, por ahí, Sí, sí. ajá. En este transcurrir también nos contabas que visitaste algunos países. Cuéntanos cuáles son estos países que visitaste y alguna anécdota curiosa, aparte de la de Rusia también que Ya. contaste, que también te haya pasado. Sí, bueno, el primer país fue en el año 2004, cuando yo ya iba más de un año, yo empecé en enero del 2003, en el 2004 clasifiqué justamente en el mes de abril a un campeonato sudamericano en Los Ángeles, Chile. Entonces, este fue mi primer viaje. Luego de este viaje me fui a este torneo de juventudes en Cuba. De ahí fuimos a un Grand Prix internacional en Ciudad de México. En México, ahí me parece que viajé a Perú y luego viajé el siguiente viaje, no estoy seguro si fue a Estados Unidos, Rusia, por ahí se me escapan, pero fueron 7 países en los que pude competir. Como mencionaba, en algunos competí 3 veces, por ejemplo, en Perú, 3 veces 2 veces, perdón, en Estados Unidos, 2 veces en Rusia. Pero sí se me quedaron algunos por estas anécdotas que te contaba de la marcha. Por ejemplo, cuando fui descalificado en Bolivia, me quedé a las puertas de ir a ese campeonato mundial en España. Una vez estábamos en el aeropuerto para ir a El Salvador a una Copa Panamericana y de El Salvador nos regresaron porque no se había enterado el dirigente que teníamos que tener visa. Entonces, y ese mismo viaje que lo perdí, por ejemplo, para ir a España, era un encadenamiento para ir a otro campeonato mundial en China. Entonces, Chuta. sí te quedas afuera de algunos eventos a veces por las descalificaciones. Pero bueno, al final todo fue bonito, fue una época súper bonita la época deportiva. Y además de conocer países, también imagino que conociste algunas personalidades también importantes de la marcha, internacionales, nacionales. Cuéntanos a quiénes nomás has conocido y con quiénes tal vez tuviste la oportunidad de conversar. Bueno, la primera, ¿qué te diré? Celebridad de la marcha en conocerla fue a Jefferson Pérez, que él vino a un campeonato nacional mismo que fue en Loja, yo ya estaba entrenando, entonces lo conocí ahí, pero él era una persona que por el nivel que tenía, él en ese tiempo estaba en el top, era el mejor del mundo. Entonces casi no frecuentaba mucho en los torneos locales, siempre iba a los torneos internacionales. Entonces esa vez lo conocí y luego tuvimos la oportunidad de ir a Bolivia y él también ya fue parte de la selección.
A Rusia también lo conocí, pero por ejemplo, cuando tú eres fanático de un deporte siempre lo sigues. Dices, este es el campeón mundial, este es el campeón Claro. olímpico, esta es la campeona mundial, esta es la campeona olímpica, la campeona europea. Lo sigues por YouTube. Entonces cuando yo fui a estos eventos, por ejemplo, al primer campeonato mundial en Rusia, que era en Cheboksary, en una ciudad rusa. Tuve la oportunidad de conocerlos a los campeones olímpicos, al campeón olímpico italiano, al campeón olímpico mexicano, al campeón olímpico, a la campeona olímpica rusa. Y todos los personajes que veías por televisión los veías hace rato ahí, incluso tuve de rivales. Por ejemplo, en el 2008, cuando yo hice una prueba de 50 kilómetros en Rusia, estaba a mi lado justamente un marchista que yo lo había seguido por YouTube, me gustaba ver las competencias de él y justamente era mi rival. En el 2012 estaba el campeón olímpico que lo venció Jefferson Pérez en Beijing 2008, entonces también estaba en la línea de partida conmigo. Esas experiencias son bonitas porque al final ves que, bueno, todo el mundo va al mismo lugar cuando aplica un cierto nivel de esfuerzo. Ya te sentías también importante, Ajá, bueno, aparte. bueno, no importante, sino con la capacidad, no, ni tampoco de competirles, porque sabes que eran unos monstruos de la marcha, o sea, los tipos no parecía que no corrían, sino volaban, entonces, pero o sea, esa satisfacción de salir, aunque sea en la foto al lado de ellos, pero Por eso te era digo, buenísimo, aunque yo iba a competir a mi ritmo y ellos a está- su ritmo. estabas viviendo tu sueño ahí. Sí, 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 Y era verlos bonito. ahí en vivo también te causaba alguna sensación. Claro, sí, es una sensación. Por ejemplo, a Robert Korzeniowski es un marchista polaco, tiene 4 medallas de oro olímpicas. Bien. Entonces, él lo conocí ahí en persona, le pedimos una foto y él es súper amigo de Jefferson, como que le tenía un especial afecto a Ecuador. Decía, Ecuador, Ecuador, decía, venga. Entonces, conocer a esas celebridades es súper bonito. Pero yo me quedé con esta intriga de llegar a Juegos Olímpicos, porque pasa que en Juegos Olímpicos no va solo la marcha, van todos los deportes del mundo. Entonces, esa fue mi intriga, esa fue, ¿qué te diré? El sueño frustrado. Este sueño que no se pudo lograr, que estuve cerca de lograrlo y quizá por no perseverar más, porque ya pasó eso en el 2011, yo en el 2012 ya competí desmotivado, en el 2013 hice mi última competencia y me salí, pero mis amigos, los que tenían mi mismo nivel, ya fueron a Juegos Olímpicos en el 2016 y en el 2020. Incluso en el 2024 todavía compitieron los que eran más o menos de mi leva, de mi año. ¿Quiénes Entonces, son estos amigos que por pueden? ejemplo, Claudio Villanueva, Andrés Chocho, estaba Mauricio Artiaga, una amiga de entrenamiento que es Maritza Guamán, Yadira Guamán, bueno, más Maritza que eran los casi contemporáneos. Ella llegó a sus Juegos Olímpicos en Río y más o menos ella mantenía el mismo nivel en varón, en mujeres y el mismo nivel en hombres, estábamos por ese mismo nivel, entonces tenían los dos las mismas proyecciones, pero como te digo, la perseverancia siempre marca esta diferencia. Entonces yo creo que me faltó perseverar y fue ese aspecto que no me permitió llegar a unos Juegos Olímpicos. El deporte tiene, ¿qué te diré? Es un mundo muy, muy, muy singular, ¿no es cierto? Que a veces personas que tienen muchísimo talento se quedan frustradas y personas que no tienen ese talento de esa persona que se quedó estancada llegan a triunfar. Entonces, estas son las anécdotas. Una, que ellos tuvieron quizás el apoyo familiar, el apoyo institucional y esa otra persona no tuvo. Entonces, o a su vez esta persona con muchísimo talento tuvo una mala disciplina propia, ¿no es cierto? Por ejemplo, casos de amigos que tenían muchísimo talento, eran un poco indisciplinados, salían a fiestas y truncó su carrera deportiva, pero otros que fueron un poquito con menos talento, pero más disciplinados, llegaron a Juegos Olímpicos. Entonces, todos estos aspectos marcan en la vida de un deportista. O sea, no es necesario, qué sé yo, ser hijo de Lionel Messi para decir que sí voy a ser como una estrella de fútbol, Claro. sino es el hecho de que las ganas que tenga esta persona y también de las instituciones, de los dirigentes deportivos, de los dirigentes políticos, qué misión le dan al deporte, o sea, qué visión le dan al deporte. Si el deporte es una forma de visibilizarme ante el mundo, entonces tengo que darles importancia. Y por estos aspectos a veces son que se frustran sueños de algunos deportistas, pero
Al final, uno como persona siempre tiene su propia arma, ¿no es cierto? El ser perseverante, el soñar, el nunca dejar de soñar, eso al final te lleva a lograr tus ¿Y objetivos. tú te cohibías mucho de tentaciones, vicios? Sí, yo tenía ¿qué te diré? Poco de dificultad porque cuando tú vives solo, yo vivía solo, entonces no tenía quizás quien te diga, no, sabes que esto no puedes hacer o esto sí puedes hacer. Entonces trataba de yo mismo autodisciplinarme por todas las perspectivas, por todos los sueños que tenía, pero al final a veces no dependía de ti porque quizás tenías que estudiar en la universidad, te enviaban trabajos y no tenías dinero, entonces, por ejemplo, para irte en bus a otros compañeros, yo me iba a pie, regresaba demasiado tarde, cansado. Pero bueno, al final estar solo sí es una desventaja para un deportista poder llegar a obtener, ¿qué te diré?, resultados deportivos, porque no eres consciente a veces de las cosas que un adulto te dice, esto puedes hacer y esto no puedes hacer. Y bueno, de que te cohibías de varias cosas, y yo sí me cohibía en ese tiempo de muchísimas cosas. Por ejemplo, de salir a fiestas, no podía, porque, por ejemplo, un sábado a las 7 de la mañana ya tenía yo que hacer 25 26 kilómetros. Entonces era imposible pensar salir a una fiesta, ¿no es cierto? Porque tenía que dormir más de las 8 horas o mínimo las 8 horas para poder cumplir con esa tarea. Terminabas ese sábado de entrenar, terminabas, como se dice vulgarmente, fundido, cansado, lo que querías es comer y descansar, entonces tampoco Claro. tenías estas ganas por ir a fiesta. Sí, sí te cohibes bastante, pero sí hace falta que siempre una persona que sepa del deporte también te esté asesorando. Claro, ¿Y un todavía coach. sigues al tanto, digamos, de los nuevos marchistas, de las nuevas generaciones? Sí, yo sigo mucho la marcha, ya como ahora la información es globalizada, por ejemplo, ya veo los Juegos Olímpicos, los campeonatos mundiales, sabes que siempre se compite en Europa, yo me levanto en la madrugada cuando son estos eventos a ver. Entonces, personalmente sí lo sigo mucho. Ahora tengo una amistad con Jordi Jiménez, que es quien fue a los últimos dos Juegos Olímpicos, con unos chicos también que están entrenando en Federación Deportiva de Loja. Sí, sí lo sigo, pero no, ¿qué te diré? Yo no estoy ya inmiscuido en la marcha atlética por los aspectos laborales, porque también tengo aspiraciones personales, ya familiares, tengo dos hijos, entonces para mí es difícil dejar lo que estoy haciendo ahora por ir tras la marcha, quizás por apoyar qué sé yo, a otras personas, porque yo no soy autoridad, yo soy una persona normal, no soy autoridad, no soy dirigente, entonces no tengo esas competencias, no tengo esos recursos para poder ayudar a nuevos marchistas. Y otra es que, como mencionaba anteriormente, yo también tengo sueños, aspiraciones personales ya en mi vida profesional, en las funciones que estoy desempeñando ahora. Ujú. Y de estas nuevas juventudes, ¿cuál sería un nombre que tú crees que va a llegar muy lejos? Bueno, aquí a nivel de Loja no tengo mucho conocimiento, como te digo, solo conozco a Jordi y a un marchista juvenil. No tengo mucho conocimiento de qué personas vienen atrás. Me parece que hubo un niño recién que quedó hace 2 meses campeón nacional en la categoría de él. Eh, pero bueno, yo te soy sincero, desconozco ya qué posibilidades tendrá este niño, qué posibilidades tendrán las camadas que vienen atrás. A nivel nacional también te soy sincero, ya no he asistido a campeonatos nacionales durante muchísimos años. Entonces, por ejemplo, cuando apareció Glenda Morejón, que también es medallista olímpica, yo ya no la conocí. Perdón, y así hay algunos chicos que tienen proyección, por ejemplo, la marchista Paula Torres, ahora que la vi, que ganó una competencia en Eslovaquia. Ya no los conocí, son de las nuevas generaciones. Tú ya cuando dejaste lo que es el atletismo, de ahí te concentraste en estudiar. Sí, yo tuve esta oportunidad de que cuando defendí mi tesis de grado, un docente de ahí de la Universidad Nacional de Loja me dijo, me parece bastante interesante tu trabajo y la trayectoria deportiva que has tenido. Aspiramos que algún rato vengas a trabajar en la Universidad Nacional. Entonces me dejó como esta intriga, ¿no? También de Claro. decir, bueno, qué chévere trabajar en la Universidad Nacional. Entonces, luego de algunos años que estuve inmiscuido como entrenador, ya cuando dejé mi etapa deportiva, primero como monitor en la parroquia Malacatos, que ellos fueron los que me buscaron, y luego como entrenador ya en la ciudad de Loja, pues tuve la oportunidad de estudiar una maestría
y con esa maestría, pues los compañeros de la Universidad Nacional de Loja se habían enterado, entonces me dijeron, bueno, avisarásnos cuando te gradúes para ver si puedes ingresar acá. Ingresé a trabajar ahí y claro, pues yo creo que se ha hecho un buen aporte porque eh, impulsamos desde ahí un proyecto de vinculación que ayudamos a masificar la práctica deportiva en la Universidad Nacional de Loja. Luego un compañero ya bastante, que te diré, antiguo en la carrera me dijo, bueno, nosotros nunca hemos ofertado una maestría, diseñémosla, pongámonos a trabajar contigo y diseñémosla, elaboremos esta maestría, la elaboramos y ahora pues ya la estamos ofertando y yo soy el director de esta maestría. ¿Cómo se llama esta maestría? Maestría es en educación física y deporte. Y claro, y desde ahí también surge la necesidad. Me dice que te vas a quedar ahí, entonces no. Y digo, bueno, tengo que seguirme preparando y ahora estoy estudiando un doctorado en actividad física y deporte. Claro, es en línea, pero es en la Universidad del País Vasco en España. Entonces tengo todas estas metas que quizás el deporte te deja todas estas enseñanzas, el deporte te Claro, forma el carácter, ¿no es cierto? El deporte te vuelve soñador. Y bueno, y ahí hay que seguir hasta donde se pueda, hasta donde puedas hasta donde se llegar. pueda. Como sabe, ahorita en las redes sociales uno llega los videos o lo que uno sube a veces a donde uno no se imagina o tal vez localmente y quería que aprovechemos esto porque puede ser que en este momento tal vez nos esté viendo tal vez algún joven, tal vez que tenga ese sueño, que está en el proceso, que tenga sus dudas. ¿Qué consejo le daría a estos jóvenes a partir de las enseñanzas que ha obtenido en su carrera? Bueno, que, o sea, el soñar es parte de la vida, el soñar es parte del deporte. O sea, si un joven quiere ser futbolista ahora que acabamos de ver los partidos de la selección, dice algún día yo quiero jugar en la selección, decirle que todo con trabajo, con perseverancia y con disciplina es posible. Y si no se llega a jugar en la selección, a lo menos uno se tiene la satisfacción de haber recorrido ese camino, ¿no es cierto? Y que ese camino te dejó muchas enseñanzas, muchas alegrías, quizás a veces tristezas, pero que es una vida muy bonita, muy apasionada. Y pues nosotros mismos forjamos el camino, quizás no es necesario decir, una frase muy bonita de una película de Rocky Balboa que dice que no tienes que echarle la culpa de lo que no fui a otras personas, sino uno mismo encargarse de los sueños, uno mismo perseverar de los sueños, y que a esa edad que ellos están, niños, adolescentes, es una edad muy bonita para soñar, y que todo lo que está por delante es posible, o sea, no nada es imposible, sino es posible siempre y cuando ellos tengan esa fe que algún día lo van a llegar a lograr. Claro, y eso en general. Y ahora tal vez para los jóvenes de Vilcabamba, tal vez porque como sabemos hay mucho desconocimiento, tal vez la gente dice, no, de Vilcabamba nadie ha salido tan lejos, pero ya nos ha contado que usted como vilcabambense ha llegado a lugares donde ningún otro marchista que conozcamos ha llegado. A los jóvenes de Vilcabamba que tal vez tengan esa noción de los vilcabambenses, de un mensaje para que sepan que ellos también pueden llegar muy lejos. Que pueden representar. Bueno, yo sé que no he sido el único quizás que haya estado en eventos nacionales e internacionales. Yo aquí mismo tengo el ejemplo en nuestro barrio, Tairi Macas. Yo creo que no estoy, no me estoy olvidando. Me parece que ella estuvo en un campeonato sudamericano de fútbol. Entonces, miren cómo una amiga de aquí de mi barrio mismo estuvo en una selección nacional en otro deporte. Ella es deportista, ella juega al fútbol profesional, entonces, eh, y hay muchos ejemplos más. El profesor José Picoita fue campeón nacional de Ecuabol y yo desconozco de algunos muchos, quizás de algunas otras personas que trascendieron, pero aquí hay muchísima gente que ha trascendido. Quizás falta un poquito la difusión. Quizás ahora con esto que ustedes están haciendo podamos llegar más a estos niños donde están empezando y motivarles. Y no solo en el deporte, hay muchísimos otros ejemplos. Aquí tenemos a Santiago, o sea que él dice, bueno, voy a cantar, pero no quiero que solo me escuche Vilcabamba y tiene ese sueño. Y yo una vez le dije, con perseverancia y con trabajo todo se puede. Entonces, ¿qué te diré? Ese temple que tenemos desde Vilcabamba, que las personas que cuando nos proponemos algo y trabajamos y lo podemos conseguir. Ese es el mensaje para los niños y yo creo que si les gusta la música, si les gusta el deporte, si les gusta el arte, la cultura, pues sueñen y trabajen para lograr sus objetivos. Ujú. Tal vez ahora vámonos un poquito más a futuro. ¿Cuáles son sus objetivos ahora, sus proyecciones a futuro?
Bueno, empecé en el mes de enero a dirigir la maestría en educación física y deporte, pues mis sueños es que estar algunos años allá, ayudar a los compañeros profesionales de educación física a obtener su título de posgrado y pues años después quisiera concretar ya, acabar mi doctorado y obtener este título también académico. Y bueno, no sé qué deparará el futuro, pero por ahora mantenerme en la academia, que es algo que me ha gustado también. Y bueno, qué sé yo, darle un ejemplo también a mis hijos que con perseverancia, que con preparación se puede cumplir varios objetivos, varias metas. La familia, ¿cómo va la familia? Bien, bueno, tengo dos hijos, uno de 9 años, se llama Edwin Adael, y mi hija de 2 años, que se llama, 3 años ya, Camila Sofía. Claro, mi hijo, pues, en esta curiosidad que, ¿dónde competiste? A ver, déjame ver un video. Le digo, oye, pero si en ese tiempo no había, no es que sea tan antiguo, pero en ese tiempo pues, no andábamos con el teléfono filmando, lo Claro. único que tengo es fotos, entonces eh, yo al inicio decía, este niño quizás le va a llamar la curiosidad de la marcha, va a decir, yo también quiero marchar como tú, pero no lo veo que, o sea, tiene sus propias metas, entonces por eso es bonita la pregunta que me hicieron, ¿qué les pudieses decir a los niños? En el deporte que les guste, en la actividad que les guste, sean perseverantes, tengan sueños. Lo veo a él que ahora, por ejemplo, es seleccionado de ajedrez, ni relación con la marcha. Ya va a competir el lunes en un campeonato intercolegial de ajedrez, le gusta muchísimo el fútbol. Y así, bueno, siempre la aspiración del padre es que, bueno, tenga las herramientas, tenga el ejemplo de que puede salir adelante, pues tengo un bonito hogar, mi esposa también es profesional, entonces feliz con la vida que me ha tocado, por eso digo que la vida a veces cuando uno la cuestiona, quizás está un poquito desencajado, diría, porque la vida siempre es justa, al final te da sufrimiento para enseñarte a Claro, fortalecer el claro. carácter. Quizás no triunfas ahora, pero te están esperando varios triunfos después. De este mundo del deporte, ¿tienes algo que te guste hacer, algún hobby, algo diferente? ¿Algún hobby? No, lo que hacemos es jugar fútbol a nuestro nivel, claro. Por ejemplo, en la Universidad Nacional sabemos jugar el campeonatos interfacultades, ahora en la escuela de mi hijo. Y lo que me apasiona un poco sí es la naturaleza, el campo. Ahora tenemos un terreno en Malacatos donde soy fanático de las plantas, de los árboles frutales y todo eso. Eso es lo que me apasiona y no tengo quizás otro hobby, algún otro deporte en Hacer una especial. parrilla los fines de semana. Sí, sí, con la familia. Me gusta bastante conocer la naturaleza. Con mi hermana mayor sí hemos recorrido por ahí algunos senderos. Mm, Tenemos previsto conocer, pero ese es el mismo hecho de haber nacido aquí en Vilcabamba, abunda la naturaleza, ¿no es cierto? En este barrio que es súper bonito, yo para creo que hacer es senderismo. exactamente, pero no como hobby, sino más como, ¿qué te diré? Como una necesidad también de encontrarte con la naturaleza, de no perder la esencia de la naturaleza con el hombre. Claro, se puede poner como proyecto esto de, no sé, hacer algún día senderismo con nuestro amigo acá, Edwin. Parece que nos vamos a... Claro, claro que sí, Eso. Ahora, para claro que sí, con despedirnos, gusto. ayúdenos un mensaje final para la comunidad de Vilcabamba, que es los principales espectadores y la comunidad en general, un mensajito final. Sí, bueno, estimados amigos de Vilcabamba, muchísimas gracias especialmente a ustedes dos por esta iniciativa que están dando a difundir los emprendimientos, las personas bueno, representaron a nuestra parroquia y o sea, que personalmente que les vaya de lo mejor, que sea un Gracias. buen proyecto y a todos los amigos de Vilcabamba, pues obviamente que mantengámonos en constante innovación, preparándonos, no dejemos de soñar que al final hemos nacido en un valle privilegiado que es famoso a nivel internacional, entonces ya tenemos este ADN de ser algo especial en esta ciudad, en este país. No nos queda más que seguir trabajando, seguir luchando y nosotros mismos con nuestro esfuerzo transformamos nuestro futuro, eh, proyectamos nuestra vida. Bueno, de mi parte yo estoy agradecido de tenerte aquí. Hace tiempo que no te he visto, no hemos charlado y la verdad estoy muy feliz porque pues pasa el tiempo, ¿no? Y bueno, pues, un placer, espero que todos los proyectos que tengas te vaya bien.
La verdad eres un gran ejemplo, te admiro mucho, para mí eres un gran amigo que tengo en mi lista. Bueno, muchísimas gracias y a ti también, pues como decía, o sea, tienes este sueño y yo sé que eres tenaz en eso y algún día vas a estar mejor de lo que estás ahora, que eres una persona también reconocida en Vilcabamba y esperemos que todos tus logros, todas tus metas, dentro de la psicología nosotros tenemos esta motivación intrínseca y extrínseca. Yo quiero y espero que tu motivación intrínseca sea la que te lleve a conocer perdón, a lograr tus objetivos y tus metas. Muchísima suerte también y Muchas muchos gracias. éxitos.